Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias, como siempre, por acompañarnos y estar del otro lado en esto que se llama Estudio Político. Damos comienzo. Mariana, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Germán? Muy buenas noches para todos. Faltan solo 4 días para estas elecciones legislativas y nos pareció oportuno invitar a los primeros candidatos a concejales de cada una de las listas aquí. Exactamente, en el Partido General Pueyrredón hay 6 listas. Hoy tenemos 5 de los principales candidatos. Muy bien. Así que vamos a charlar con ellos. Vamos a presentarlos. Comenzamos saludando a Marcelo Artime, candidato a concejal por Acción Marplatense. Fernando Maraude, del espacio Cumplir, del Randacismo. Y también Ariel Ciano, ¿cómo le va? Buenas noches, del espacio de Masa. Bueno, por este lado Marcos Gutiérrez, candidato a concejal de Acción Ciudadana, de Unidad Ciudadana, perdón. Y también está con nosotros Alejandro Martínez, del Frente Izquierda de los Trabajadores. Muchas gracias. Muy bien, y antes de entrar... Javier, perdón, me faltó Javier. No te Javier. olvides de Javier. Perdón. No iba a estar Maragiola acá. Claro, con Javier... No, hay que aclarar. Porque como somos 6, alguien puede pensar que... El traje con Javier debatimos siempre antes de iniciar el programa, estamos juntos, ya nos saludamos, pero aquí la formalidad. Bueno, y sin duda es uno de los temas de las últimas horas en la República Argentina que ha conmovido a todo el país, un tema realmente muy sensible, tiene que ver con el caso Maldonado. Y es por eso que en consenso con los invitados, con los candidatos y también con la producción de Estudio Político, hemos decidido quizás no abordar este tema para que no atraviese la campaña en esta recta final. Es así. Bueno, vamos a comenzar ya este programa con el primero de los clips. La recta final hasta el domingo. Parece que las PASO hubieran sido hace un montón de tiempo, allá lejos, cuando en el cuarto oscuro hubieron más de 20 opciones para renovar las bancas en el Consejo Deliberante. A horas de la elección general, son 6 las listas que pugnan por 12 lugares, pero realmente, ¿son 6 opciones diferentes? El origen y la participación en una misma gestión, ¿convierte a distintos candidatos en más de lo mismo? ¿Alcanzó esta campaña para mostrar las diferencias? Vamos a preguntarle qué opina Alejandro Martínez, de la izquierda. Alejandro, ¿cómo ha visto esta campaña? ¿Ha alcanzado, como decía él, para mostrar las diferencias? Miren, en la medida en que hemos podido debatir y hacer llegar nuestros planteos y nuestras propuestas, entendemos que sí. Porque nosotros hemos planteado en la campaña toda una serie de debates que estaban, entendemos, ausentes, empezando por la reforma laboral, que se discute a nivel general, la reforma educativa. Pero en Mar del Plata hemos planteado el debate sobre la privatización de las playas y de los lugares públicos, la continuidad del servicio de transporte público por parte de las empresas que lo brindan de hace años, el problema de la obra pública y de los contratistas del Estado, la necesidad de pasar bajo convenio a todos los trabajadores precarizados, es decir, un conjunto de situaciones que claramente nos ponen en una alternativa a las fuerzas políticas que han gobernado Mar del Plata, todas las cuales entendemos están representadas aquí en este debate, y el oficialismo actual que ha profundizado y desarrollado incluso el quebranto de las finanzas municipales, que es pavoroso. Ese tema también lo hemos planteado como debate porque nosotros consideramos que ninguna de las fuerzas políticas responsables de llegar a este punto están en condiciones de resolverlo. Entonces la izquierda ha planteado que tiene que ser el presupuesto recaer sobre los grandes propietarios, grandes especuladores inmobiliarios y grandes empresarios, al contrario de lo que pasa hoy, que recae sobre el trabajador o el pequeño comerciante. Bueno, bien, Martínez recién un poco apuntaba justamente a quienes gobernaron antes de esta gestión. Es cierto que algo en común, salvo Martínez, el resto tienen. En algún momento ocuparon el mismo espacio, ¿no, Maraude? Yo con Marcos Gutiérrez sí. Con Marcos Gutiérrez bueno, sí. pero se acompañó el gobierno de Gustavo Pulti. Mira, nosotros estamos planteando... Pensando en el clip, ¿dónde están las diferencias? Las diferencias nosotros las planteamos. Yo fui concejal entre 2011 y 2015 y lo puede decir Cholo o Marcelo también. Fuimos un bloque político opositor a Acción Marplatense, al intendente Pulti, más allá de que entendíamos que era un aliado del gobierno. Me parece que en algunas cuestiones uno tiene que tener la independencia, la autonomía política como para poder manejarse dentro de las distintas líneas internas, entendiendo cuáles son los planteos que hacía el gobierno nacional en su momento y que obviamente el gobierno municipal fue parte de ese esquema. La verdad es que nosotros no nos sentimos parte de eso, que fuimos críticos a la gestión anterior, pero también estamos en un lugar luego de ver la gestión del intendente Arroyo, reconocer algunas cuestiones buenas que se hizo en el gobierno de Gustavo Pulti. No por eso me convierte en Ahora, la diferencia pultista. entre Maraude y Gutiérrez, ¿es Cristina, es Randazzo, el peronismo, cuál es?
En el peronismo, yo empecé a militar en el año 2011 en el peronismo. Yo las diferencias que pueden existir particularmente con Marcos como con otros compañeros están más relacionadas a la estrategia electoral. Nosotros cuando planteamos que el adversario político es Mauricio Macri, es Fernando Arroyo, lo sostenemos. Me parece que hay que mirar hacia enfrente y tratar de generar los consensos, los acuerdos necesarios como para poder volver al gobierno en algún momento. Bueno, preguntarle a Artime, ¿no? Porque tanto desde el oficialismo, como recién lo expresaba también el candidato de la izquierda, esto de las finanzas municipales y las cuentas, que se ha hecho mucho hincapié en cómo ha dejado el gobierno anterior la municipalidad. ¿Ustedes cómo lo viven en la campaña? ¿Cómo lo han vivido? En realidad es increíble que a 2 años del nuevo gobierno se siga hablando de lo anterior. La verdad que nosotros una de las herencias que dejamos fueron, por ejemplo, un volumen de obra pública muy importante, como los polideportivos, el SEMA, la ferroautomotor, los colectores, que hoy lamentablemente hay parte de esa obra pública que está parada hace 2 años. Los polideportivos del barrio Centenario y Camet están prácticamente terminados el de Centenario y en obra el de Camet y hace 2 años que están parados. El centro de salud de Batán está en obra y también está parado. Entonces, en realidad, cuando se habla de la herencia, lo que no se ha respetado es una herencia de obra pública que ya no es ni de Pulti ni de Artime, es de todos los marplatenses. Y me parece que es hora de entender alguna vez que un intendente que asume lo que tiene que hacer es continuar con las obras que están en marcha y después plantear sus propias obras. Lo que vemos con preocupación es que las cosas que hicimos en el gobierno y que andaban bien no se continuaron. Y las cosas que faltaron hacer nunca se empezaron. Entonces realmente vemos que en estos 2 años Mar del Plata no ha avanzado. La verdad que nosotros cuando caminamos con los barrios encontramos muy poca gente que nos diga que hoy está mejor que hace 3 años. Ahora, cuando el intendente dice, por ejemplo, no pudimos avanzar con los polideportivos barriales porque realmente las cuentas no daban. ¿Ustedes sí se hacen cargo de esa parte, de que las cuentas no las dejaron bien? Las cuentas nunca dan porque parte de la gestión es conseguir los fondos. En nuestro gobierno hubo inversiones por parte de organismos internacionales, del Banco Mundial, del BID, de la Confederación Andina de Fomento, que no es endeudamiento y que fueron fondos que llegaron a Mar del Plata. Ahora, para hacer eso hay que trabajar mucho todos los días y hay que tener una visión de ciudad y hay que tener proyectos concretos para conseguir financiamiento. También hubo inversiones muy importantes del gobierno nacional, que hoy lamentablemente, a pesar de tener un intendente, una provincia y una nación del mismo partido político, no se ven inversiones en Mar del Plata. Con lo cual, la verdad que nosotros lo que pensamos es que realmente lo que falta es gestionar, trabajar, tener proyectos concretos para pedir financiamiento y sobre todo saber cuál es la mirada de futuro que queremos para Mar del Plata. Nosotros nunca dudamos que queremos una Mar del Plata más equilibrada, con menos diferencia entre el centro y los barrios, una Mar del Plata moderna, una Mar del Plata con distintos subcentros en cada uno de los lugares. Así como le pregunté, Ciano, le pregunté a Maraude recién cuál era la diferencia justamente entre Maraude y Gutiérrez, si era Cristina, si era Randazzo, o era que justamente unos están por dentro del peronismo y otros no. ¿Cuál es la diferencia de Ciano hoy, después de que ya pasó un tiempo, ya pasaron las PASO, que siguen vigente con Acción Marplatense? A mí me parece que más allá de las diferencias que yo pueda tener con Acción Marplatense o que pueda tener con algunos integrantes de Acción Marplatense, acá estamos para contar a la gente lo que proponemos para el Consejo Deliberante y lo que proponemos como proyecto de ciudad de cara a esta elección y de cara al 2019. Y el espacio de un país que ha logrado una lista de unidad desde la diversidad, porque queda claro que Sergio Massa y Margarita Stolbizer no tienen el mismo origen. Lo que también queda claro es que dejan de lado sus diferencias y sus matices pensando en un futuro mejor. Y nosotros el domingo le pedimos a la gente que vote pensando en Mar del Plata, que vote pensando que el Consejo Deliberante vuelva a ser el lugar donde se debatan nuestros problemas y se encuentren nuestras soluciones. Vemos con agrado que la gobernadora mire a Mar del Plata, pero también pensamos que el proyecto del Metrobús es un proyecto que no sirve en este momento para nuestra ciudad, con lo cual lo que hay que hacer es definir las prioridades de nosotros y, como bien decía Marcelo, buscar financiamiento para las grandes obras que necesita la ciudad. Me parece que por ahí pasa el secreto, concentrarnos en los problemas de la gente y de nuestro espacio, dejar de lado las peleas de los dirigentes que no conducen a nada. Bien. Bueno, Cristina Kirchner ha hecho una convocatoria de la publicidad en cuanto a la oposición, aquellos que no están de acuerdo con el gobierno, ha llamado a unificar el voto en contra del gobierno de Macri. A nivel local, ¿puede pasar algo parecido? ¿Ustedes también convocan a aquellos que no estén de acuerdo con el gobierno de Arroyo, que los voten? Por supuesto, no solamente los que no están de acuerdo con el gobierno de Arroyo, sino aquellos que no se sienten representados o que están viendo que en este periodo cercano ya a la elección del domingo
quieren ejercer una fuerza de oposición mucho más contundente que lo que podrían llegar a ser otras de las posibilidades políticas que están representadas acá. Después de las PASO hasta la actualidad fuimos a dialogar con muchos sectores políticos, culturales, religiosos, deportivos, para sentarnos y construir una agenda distinta de la que veníamos construyendo también hasta llegar a las PASO. Y creemos, mira, nosotros en este tiempo, la pregunta madre del bloque era si tuvimos el tiempo de haber llegado a todos los lugares, de haber podido discutir, de haber podido charlar y generar las propuestas. Nosotros recorrimos más de 75 barrios del Partido General Pueyrredón, de todo Mar del Plata, de todo Batán, de la zona de Camet, Sierra, del sur. En esos 75 barrios encontramos a muchos vecinos y vecinas que están atravesados por una misma realidad, que es una deficiencia a la hora de la gestión del Estado en materia de calle, de materia de infraestructura, en materia de salud, en materia de la educación. Muchos habían optado por otros sectores políticos y muchos no habían ido a votar. Así que lo estamos convocando para que vengan a votar, para que puedan acompañar la propuesta de Unidad Ciudadana. Y en la síntesis de lo que propone Cristina, que es en el diálogo, en el crear a través del consenso nuevas propuestas y nueva agenda, es que estamos trabajando hoy. Javier. Me quedé pensando en esto de las diferencias y también en la potencialidad que hay en este lugar, donde está el 60% del electorado representado, ¿no? Pensando en el resultado de las PASO. Claro, hay otro 40% que decidió no venir, porque tal vez tiene asegurado ese porcentaje o lo considera de esa manera de cara al domingo. Y me parece que está bien que nos concentremos en que cada uno cuente lo suyo. Queda programa todavía por delante para que puedan contar propuestas, así que no se preocupen porque parecía que estuviéramos preguntando por otras cosas, pero me parece que el origen y algunas de las características de lo que ha sido, sobre todo quienes han tenido oportunidad de estar en gestión, merecía que arrancáramos de esta manera, ¿no? Exactamente, pero tenemos otros temas. Claro, justamente la Mar del Plata que se viene. ¿Qué Mar del Plata se viene después de diciembre? El nuevo escenario que arroje esta elección en el deliberativo y el rumbo que pueda tomar la gestión imponen pensar en el futuro próximo para nuestra ciudad. ¿Lograr acomodar las cuentas es determinante para que en Mar del Plata todo mejore? ¿Es viable económicamente la administración municipal? ¿El nuevo secretario de Hacienda tiene que revisar los contratos y controlar las erogaciones? Bueno, ¿cuánto hay que hacer, ¿no?, para esta ciudad tan linda que tenemos, pero que le falta, hay mucho camino por recorrer? Sí, con un potencial enorme. Sí, bueno, y el Consejo Deliberante, Gutiérrez, ¿qué nos puede aportar? Porque mucho escuchamos en campaña, muchas propuestas, pero ¿qué nos puede aportar? Recién el clip hablaba de control, hay gastos y erogaciones que realmente son muy grandes, caso el de la basura, entre otros. A veces se busca ajustar o recortar en determinados puntos que quizás no sean los más importantes y más significativos. ¿Cuál es el rol del Consejo Deliberante en este sentido y a qué se comprometen ustedes? En 2 puntos, y una quiero retomar lo que mencionaba recién Javier, la ausencia de una de las patas en la discusión, y me parece que sí nos tenemos que hacer cargo porque nosotros necesitamos debatir o encontrarnos en diferentes diagnósticos y elaboración de propuestas y de ideas de manera mucho más democrática. Y que falta una pata, la democracia queda un poco más debilitada en eso, primero. Segundo, ¿qué es lo que tienen que ocultar o lo que no nos vienen a decir? ¿Que van a aumentar el boleto, por ejemplo, dentro de 3 o 4 semanas cuando los empresarios del transporte vengan y pongan el expediente sobre la mesa del Consejo Deliberante? Eso no nos lo vienen a decir. Como no nos dijeron que íbamos a tener las tarifas que teníamos a nivel nacional y el aumento en las tarifas, como no nos dijeron que iban a discutir una flexibilización laboral de manera silenciosa en contra de las necesidades de nuestro pueblo trabajador y trabajadora. Pero más allá de eso, me parece que nosotros tenemos que construir la agenda del tiempo que viene en el ámbito del Consejo Deliberante. Los que estamos acá y tengamos la posibilidad de acceder, yo creo que tenemos que tener un compromiso de trabajar en pos de nuestros vecinos y vecinas de Mar del Plata y Batán. Que vuelvo a decir, la mayor diferencia, y volviendo a retomar algunos de los puntos del principio, Unidad Ciudadana nunca fue gobierno en Mar del Plata, el peronismo no fue gobierno, el Frente para Victoria no fue gobierno. Y esto lo podemos discutir y no tengo ninguna cuestión para dejar de mencionarlo. Ahora, también, así como no fuimos gobierno, lo que puedo mencionar es que nunca aumentamos el boleto, es que nunca votamos una excepción en contra del vecino y de la vecina, nunca votamos a favor de un aumento de tasa. Y eso es lo que no quieren venir a discutir algunos del oficialismo hoy. Por eso vuelvo a decir, la construcción de la agenda del tiempo que viene tiene que ser de cara a las necesidades de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, y no de cara a un pequeño grupo de marplatenses que a veces tienen una necesidad muy escondida para unos pocos y no para todo el conjunto de nuestra sociedad.
me parece como tema central esto algo para mencionar. Y Martínez, en su caso, llegando al Consejo Deliberante de la Izquierda, ¿qué aportarían desde su lugar? El problema que tenemos en el Consejo Deliberante es que parece una reunión de consorcio de un edificio de 20 empresarios de la ciudad. Acá el problema de la precarización laboral no se ha discutido, se va a tener que discutir en el Consejo Deliberante. El problema de la vivienda popular nunca se ha discutido, se va a tener que discutir en el Consejo Deliberante. El problema del transporte no se discutió en la campaña, se renueva el año que viene la concesión. Da la casualidad que no escuchaste la propuesta planteamos, nuestra. No, pero el sábado reconociste en nada mí de los choferes fantasma, que fue pero por supuesto que lo hemos afano, dicho. que está en la justicia. Lo hemos discutido. Y los empresarios de transporte han impuesto siempre las condiciones. Acá Scioli, No está manejando Scioli es parte la de agenda tu del lista, Consejo, Alejandro, eso es lo que Scioli tiene que es parte de tu lista y fue el responsable de dejar el hospital destruido, las escuelas destruidas, privatizada toda la playa, los trabajadores precarizados en el puerto, no se ha movido un centímetro de la precarización laboral. El problema de la vivienda, hay 15.000 familias sin vivienda en la ciudad. Los trabajadores precarizados se siguen movilizando, igual que en el gobierno de Pulti y de Scioli, porque reclaman trabajo genuino, obra pública, vivienda, y eso sigue una agenda pendiente. El Frente de Izquierda levanta este programa, una tasa extraordinaria a los grandes especuladores, a los bingos, a los casinos, conformar un fondo para un programa de obras públicas prioritarias y de vivienda, entre otros planteos que estamos haciendo, que es algo que va a haber que discutir en el Consejo Deliberante, porque además este Consejo Deliberante, del cual todos los que participan de este debate han formado parte, nunca ha discutido este tema. Y la Mar del Plata que viene es convulsiva, de crisis, con una reforma laboral que va a agravar la situación, con una reforma educativa y jubilatoria que va a agravar la situación. Esta agenda vamos a tener que discutirla. Con el Frente de Izquierda va a ser mejor en el Consejo, pero va a haber que discutirla porque es candente esta situación. Ciano, si el Consejo Deliberante, de acuerdo a los resultados de las PASO, la mayoría pasa a ser de Cambiemos, ¿cuál es el rol específico acá de la oposición? Porque pueden dominar todo el Consejo Deliberante, hay temas muy importantes que no se logran modificar en la ciudad, que siguen trabados. Justamente la importancia de votar concejales de la oposición, nosotros creemos que nuestra lista es la que más representa en ese sentido, porque es una alternativa responsable ahora y pensamos en el 2019 como gobierno, tiene que ser la voz de los que no tienen voz en el Consejo. Mire, un ejemplo le voy a dar. Hace unos años votamos la ordenanza de apoyo a los clubes, que generó que los clubes que nos representan a nivel nacional, Peñarol, Quilmes, Alvarado, Aldosivi, Kimberley, puedan utilizar los escenarios deportivos, que son de todos, que son del municipio, que son de la ciudad, sin ningún costo. Y además un programa de subsidio a los clubes de barrio. Clubes de barrio que recorremos permanentemente con Juan Curuchetti, que vemos la situación que están atravesando. Todos entendemos, porque hubo trascendido en ese sentido, que si logran la mayoría que están pretendiendo lograr, van a derogar la ayuda a los clubes. Y la verdad es que en su momento yo recuerdo perfectamente que el bloque de Agrupación Atlántica, cuyo presidente era el actual intendente Arroyo, votó en contra de este programa de ayuda a los clubes. Entonces, para esto es importante dar la discusión que se pueda dar en el Consejo Deliberante. Las otras discusiones exceden el marco del Consejo Deliberante, pero esto es concreto, es claro, y nosotros estamos planteando eso. Un tema más, estamos planteando también el defensor del pueblo de la tercera edad. ¿Por qué? Hay más de 200.000 jubilados que viven en nuestra ciudad. Y la verdad que no son atendidos como corresponde. Tenemos ese proyecto en el Consejo, si logramos llegar con suficientes bancas al Consejo, vamos a priorizar en ese sentido que haya uno de los 3 defensores encargado de los problemas de nuestros queridos viejos. Me parece que estos son los problemas del Consejo, para eso queremos ser la voz de aquellos que no la tienen hoy en el Consejo Deliberante. Hay otro tema que sin duda preocupa y es la erogación del Estado. Lo planteábamos recién en el clip que presentábamos. Y cuando la gente escucha, sin duda, por ejemplo, el tema del contrato con la basura, que es millonario para la municipalidad. Y hay muchos barrios de Mar del Plata donde ni siquiera recolectan los residuos. ¿Qué se puede hacer desde el Consejo Deliberante? ¿Se puede cuestionar ese contrato? ¿Se puede rever? Claro, controlar. Obviamente hay que revisar, hay que controlar. Nosotros vemos con mucha preocupación, ahí en el clip consultaban si era viable el municipio. Claramente no es viable. Entre los sueldos municipales y el contrato con la empresa 9 de Julio de recolección de residuos se va el 93% del presupuesto. Es muy difícil gestionar un municipio de las características complejas de General Pueyrredón con el 7% restante. Y esto es en el presupuesto, que todos sabemos que el presupuesto es lo que uno imagina
que va a invertir o a gastar durante el año. Después, cuando viene la rendición de cuentas, es cuando podemos determinar realmente cuántos fueron los recursos que fueron afectados a cada una de esas áreas. Y en ese sentido, lo decía recién Cholo, es importante la representación política, que haya pluralidad de voces en el Consejo Deliberante. Si se repiten los resultados de las primarias, el oficialismo, Cambiemos, puede llegar a contar con una bancada de hasta 15 o 16 concejales. Imaginen si al día de hoy, que no se presentaron acá en esta charla, no lo han hecho en ninguno de los debates que hemos tenido en las distintas instituciones donde nos invitaron, evidentemente no nos quieren contar qué es lo que tienen pensado para Mar del Plata, porque sienten que si nos cuentan qué es lo que van a hacer con nuestra ciudad, evidentemente restan votos. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos que más allá de la campaña a nivel provincial y esta polarización que se dio entre Unidad Ciudadana y Cambiemos, necesitamos que 12 de estos 24 concejales, que son los que se renuevan ahora, estén representados por distintos sectores, porque cuando se tenga que discutir nuevamente el presupuesto, como cuando decía Marcos, venga un nuevo aumento del boleto, va a haber concejales, como en mi caso particular, que lo vamos a defender. Va a haber concejales, como en mi caso particular, que cuando se vote alguna excepción vamos a estar en contra. Por eso también planteamos que más allá de las propuestas, que seguramente las charlaremos, las abordaremos más adelante, también tenemos para contar qué es lo que hicimos cuando tuvimos la posibilidad de ser parte del Consejo Deliberante. Bien. Bueno, Artime, de acuerdo a la experiencia que ha tenido usted en el Consejo Deliberante, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede cambiar este Consejo? Porque desde afuera se ve como un Consejo dormido. Me hago cargo. Yo creo que el Consejo Deliberante tiene que tener un rol mucho más protagónico en los años próximos. Yo tengo experiencia porque fui presidente del Consejo Deliberante. Y yo la verdad que no quiero quedarme con esta sensación que a lo mejor le estamos causando a los vecinos que nos están mirando, de que la municipalidad es absolutamente inviable. Para nosotros la municipalidad puede ser viable. Y por eso desde el mes de enero, desde el bloque de Acción Marplatense, estamos impulsando que Mar del Plata entre dentro del fondo del conurbano. El bloque oficialista nos decía que no, que era imposible. Y ahora ya hay funcionarios de la provincia que están diciendo que Mar del Plata va a entrar en el fondo del conurbano. Y por eso la verdad nosotros, que somos un partido local, y no tenemos ningún problema de decir cuando algo nos parece bien, porque ponemos los intereses de Mar del Plata por sobre cualquier otra cuestión, nuestro principal compromiso con esto. La verdad que nos parece bien que la provincia esté gestionando el fondo del conurbano, porque eso le va a hacer bien a Mar del Plata. Mar del Plata tiene un presupuesto de 5.500 millones de pesos y el fondo del conurbano son alrededor de 3.500 millones de pesos por año. Eso hace que Mar del Plata sea viable. Ahora, por supuesto, lo que después hay que hacer es fijar prioridades. Ahí el plan estratégico, algunas organizaciones gubernamentales tienen que tener una intervención para que las prioridades después no sea seguir nombrando familiares del intendente o gastar la plata en gastos improductivos. Pero el fondo del conurbano, que nosotros desde la oposición estamos apoyando el reclamo que hace la provincia de Buenos Aires y que desde enero lo estamos pidiendo, esa es una solución económica absolutamente posible para que Mar del Plata tenga una economía mucho más viable y que además seamos los marplatenses los que decidimos cuáles son las prioridades de la ciudad. Que no nos vengan prioridades de afuera, como el Metrobús, como tampoco nos tiene por qué venir un secretario de Hacienda de Lanús, cuando Mar del Plata tiene facultad económica, tiene montones de profesionales perfectamente capacitados para poder manejar las finanzas de la ciudad. Bien, bueno, vamos a hacer la pausa, Mariana, sí. Pero cuando volvamos a la pausa le voy a preguntar a Javier Germinario, porque hoy lo escuché en Telediario, que tiró un dato... Muchos datos, sí, muchos números, hay que seguirlo. Hubo dos declaraciones de exfuncionarios que me gustaría que las cuente. Bueno, enseguida venimos con esto y más.